Esta técnica fue desarrollada en el año 1986 por Gary Mullis, en el cual tuvo su objetivo obtener un gran número de copias a través de un ADN. Esta reacción amplificada por in vitro es utilizada para identificar microorganismos específicos a partir de una cantidad pequeña de ADN, para la cual se emplea ciclos de altas y bajas temperaturas alteradas para separar las hebras de ADN recién formadas. Como les decía, el PCR se está utilizando en el campo de la medicina forense, para hacer diagnósticos, incluso para detectar enfermedades desde la etapa prenatal. Este equipo es el termociclador, en la cual este aparato nos permite enfriar y calentar el tubo de reacción, ¿no? Durante cada ciclo. Este proceso consiste en 3 etapas, ¿no? Cada ciclo consiste en 3 etapas, la cual nos dice la desnaturalización, en la cual acá las cadenas se van a calentar y luego van a ser separadas. Para esto es necesario tener una temperatura de 90 a 95 grados por un promedio de 1 minuto. Luego en la segunda etapa, que es la hibridación, acá las cadenas se van a alinear al 3', en la cual luego se va a hibridar. Para esto se va a tener que llegar a una temperatura de 50 a 60 grados en 45 segundos. Y para el tercer paso, que es la extensión, aquí las cadenas se van a extender de 5' y a 3', ¿no? Para este paso es importante llegar a una temperatura más alta, que es de 72 grados, que el proceso más o menos dura de 1 minuto, ¿no? Bueno, continuamos la exposición con mi compañero. ¿Tu apellido, hija? Pedrosa. Pedrosa. Bueno, buenos días, continuamos. Yo les conté lo que es la parte de lo que es fuente de contaminación a nivel de PCR, ¿no? Bueno, en este caso se debe disponer un conocimiento o alguna información o la secuencia de los nucleótidos ADN. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cuando la muestra alterada, ¿no? Entonces, para cualquier contaminación de la muestra de ADN, hay fuentes pequeñas. Por ejemplo, en el caso de las células, cuando se hace la manipulación, de repente de los aledones o lo de alguna masa que se vaya a procesar, tener mucho cuidado porque de repente por cualquier desprendimiento, por más mínimo que sea, puede alterar el resultado, ¿no? O lo que se quiere analizar. Hay un control o un método en el cual se realiza para ver que este proceso no tenga un resultado falso negativo, ¿no? Se puede decir que en la actualidad la PCR se emplea en lo que es la microbiología. Como lo que tuve compañera, ¿no? En el caso de los recién nacidos, para poder ver ciertas patologías, ¿no? En el caso también de diagnósticos y funciones de mayor interés comercial, ¿no? Mediante sistemas de PCR a tiempo real. También la identificación de organismos fácilmente cultivables. También se puede decir que se puede emplear en el caso de la reducción del tiempo diagnóstico, ¿no? Cuando más pronto se sepa la patología o la alteración, se puede ir a un tratamiento más oportuno, ¿no? Tenemos que la PCR a tiempo real proporciona métodos ágiles y sencillos. No va a proporcionar de repente una respuesta o un resultado en el menor tiempo posible. En la parte de las ventajas, se puede decir que es un equipo muy versátil, ¿no? Y de gran utilidad. Podemos decir, es simple, es rápido en la parte de la muestra que se quiere realizar. No hay una manipulación post-PCR, ya que no requiere ningún otro método más. Me han dado el resultado. Hay un mínimo riesgo de contaminación. Se puede dar por cuantificación de ARN, cuantificación, lo que puede ser el proceso cualitativo y cuantitativo. Y también se puede hacer lo que es las determinaciones puntuales, ¿no?
es un producto altamente sensible y tiene que ser bastante específico. Ya, hasta ahí. ¿Apellido, dijo? Suero Calderón. Suero. Preguntas, por favor. Necesito intervenciones, chicos. No todos están interviniendo, ¿ah? Ya les he dicho, las intervenciones ahora sí las voy a tomar en consideración para el segundo bloque, ¿ah? Pregunten, chicos. Sí, apellido, dijo. Soto. Soto, pregunta. En la primera parte pusiste que hay 3 pasos para que se realice la PCR. En el segundo paso, ¿qué se utiliza para alinearse? Mencionaste 3 Ahí pon la primas, 5 diapositiva en la que primas, mencionaste esa parte. lo que es el alineamiento. ¿Dónde? ¿En qué parte? Ahí. En el segundo paso, ¿Qué utilizas para que se alinee? Trainer. bueno, acá se hace la hibridación. Para eso se necesita llegar a una temperatura de 50 a 60 grados. Pero el equipo, el termociclador, automáticamente lo va procesando. ¿Esa fue su pregunta o cuál fue su pregunta? Mi pregunta es si ella menciona lo que es 3 primas, 5 primas. Ajá. Trainer. ¿Qué es eso que dice que utiliza para alinear? ¿Cómo se llama? Alinear. No, ese es el paso que se mencionó en el PCR, el anilamiento o reconocimiento. Claro, ese es annealing también le llaman, ¿no? Que es el inglés en realidad, ¿no? La terminología en inglés. Que me gustaría que pregunten más sobre el PCR a tiempo real. Avance, por favor. Por ejemplo, acerca de las ventajas. Retroceda, por favor. Ahí. ¿Estamos entendiendo cuáles son las ventajas? A lo que me refiero, yo sé que es simple y rápido, ¿no? Pero me refiero, ¿están realmente comprendiendo a qué se refiere? ¿Por qué no preguntan? ¿No? ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, esto ya me puede usted contestar, señor Suero. ¿Qué son mutaciones puntuales? Porque dice determinación de mutaciones puntuales. Silencio, por favor. Algo más específico, no más alterno. ¿Qué tipo de mutación es una mutación puntual? Silencio, por favor, solo Suero. Por ejemplo, de repente en un neonato, un problema de repente de tipo de anemia, ¿no? No me está entendiendo. Tenemos diferentes tipos de mutaciones. La mutación puntual, ¿qué tipo de mutación es? La alteración sigue siendo una parte de ¿Una parte de qué, hijo? Silencio. ¿Una parte de qué? depende de un segmento del gen que ha sido alterado, ¿no? Ya. Entonces, hablar de una mutación puntual es una mutación génica, algo así. ¿Solo afecta al gen o a los genes? Bueno, un efecto que puede repercutir, ¿no? A ver, grupo A, ¿qué es una mutación puntual? Grupo, cualquiera del grupo A. Aún si todavía no salió a exponer, puede contestar esa pregunta. Ya hemos visto eso, ¿ah? Que es una mutación puntual. A ver, Salón, ¿qué es una mutación puntual? A los cambios que se dan A ver, de nucleótidos en la cadena de ADN. Claro, ¿cierto? Una mutación puntual son cambios, ¿no? Alteraciones que se dan en uno o dos o más nucleótidos, que pueden ser deleciones, adiciones, transversiones, transiciones. Eso lo hemos visto en las diapositivas que os mandé online, ¿no? Y es ¿Ok? diferente a una mutación genética. Es diferente. A ver, cuando hablamos de una mutación génica puntual, ¿es lo mismo que hablar de una mutación genética? No. ¿Por qué no? Porque uno se refiere a la mutación dentro de un gen, la mutación genética. Ya, En cambio, la otra, la mutación puntual, solamente a los cambios que se alteran dentro del ADN. A ver, a ver. Pero si el ADN está Cuando hablamos de mutado, mutación es igual. génica o genética, es lo mismo, ¿ah? ¿Sí? No, sí, hago la aclaración, Montañez, ¿por qué razón? Definitivamente una mutación génica tiene que afectar un gen. Porque si la mutación no afectara al gen, no hay repercusión. Entonces ya no sería una Dentro de un alteración gen. fisiológica, porque estaríamos alterando nucleótidos que no involucran la codificación de ese gen.
Sencillamente sería cualquier ADN no codificante. Y eso realmente no repercute en nada porque no va a codificar nada. Sin embargo, si esa alteración se da en nucleótidos que están dentro del gen, sí hay repercusión porque es un ADN codificante. Entonces, una mutación genética o génica o puntual es la misma. Entonces, el PCR a tiempo real nos sirve para determinar, ¿vale? Es decir, identificar estas mutaciones puntuales. ¿Ya? Entonces, ya estamos utilizando terminología que ya conocemos. ¿Ya? Mínimo riesgo de contaminación. ¿Por qué, señor Suero? Mínimo riesgo de contaminación. Porque el riesgo de contaminación es mínimo, el PCR obviamente a tiempo real, ¿no? Porque ya convencional ya no vamos a hablar ahora. A ver, grupo. ¿A qué nos referimos con que el PCR tiene un mínimo riesgo de contaminación? Señor, usted lo dijo, señor Suero. ¿Ya se olvidó ya? A ver, cualquiera del grupo, pues hijos. A ver, si no responde el expositor, cualquier grupo puede ayudar. ¿Por qué no hay riesgos de contaminación? Y si lo hay, son mínimos. Disculpe, porque el mismo equipo termociclador es el que realiza todo. Entonces ya hay menos contaminación porque uno ya no tiene esa manipulación de poder contaminarlo. ¿Por qué? Si yo también en el convencional tengo mi termociclador. ¿Sí o no? Tengo mi termociclador. Y eso no me asegura que no es que no se vaya a contaminar, igual se contamina el PCR convencional. Pero ¿por qué el riesgo? Porque hay un riesgo, que si no es que no se va a contaminar, se puede contaminar, pero el riesgo se aminora. ¿Por qué? Que ya no hago en el PCR a tiempo real, señor Suero, que sí se hace en el convencional. Bueno, hay una especie de protocolo o procedimiento, ¿no? Que es el cual va a reducir este tipo de riesgo. No. ¿Qué técnica se aplica a un PCR convencional que ya no lo utilizo en el PCR a tiempo real? Una técnica que me sirve para identificar, señor Suero, estas bandas de amplificación. Que en el PCR a tiempo real realmente ya no lo necesito. No hay razón de que lo use. Grupo, a ver. Soy grupo 4. Tema 9. Cualquiera del grupo, a ver. Barrio Nuevo es tu nombre, ¿no? Sí. Para poner tu intervención. A ver, salón. También lo deben saber, hemos hecho la semana pasada PCR convencional, ¿ah? ¿Qué se hacía después del PCR? A ver, chicos, ¿qué después del primer grupo? Pero ¿cómo se llama toda esa técnica? Toda la técnica. Exacto, electroforesis. En el PCR a tiempo real ya no hago electroforesis. Como ya no hago electroforesis, ya no tengo que estar, abre mis tubos, transfiero de un lado a otro, reduzco mínimo el riesgo de contaminación. Todo se queda en el termociclador y el tubo se descarta hasta que termine el proceso. Eso es en el PCR a tiempo real. ¿Ya? Al no abrir esos tubitos, entonces se mantiene herméticamente cerrado, aislado de la contaminación. Todas mis muestras. ¿Ya? ¿Apellido quién interviene? Mondragón, usted no es del grupo, ¿verdad? Ok. A ver, Mondragón se llevó su nota de ustedes. Ya, a ver.
Sigamos. Continuamos, por favor. Para continuar, hablamos del proceso de PCR, ¿no? Ahí intervienen tres factores muy importantes: la neutralización, la hibridación y la expedición. ¿Qué puedo decir de la neutralización? Que estos trabajan de temperatura elevada, de 90 a 95 grados centígrados. ¿De qué se encarga? De separar el ADN en un inicio en hebras para que continúe la hibridación, ¿no? La hibridación, a su vez, baja la temperatura de un promedio de 35 a 50 grados centígrados. Donde ahí, al bajar la temperatura, interviene los primers, cebadores de los primers, con las enzimas polimerasa y a la vez las bases nutricionadas, ¿no? Las bases nutricionadas para que formen una nueva cadena de ADN que viene hacia allá de la extinción, ¿no? ¿Qué se ha obtenido tras un ciclo de PCR? Únicamente una copia de un pequeño fragmento de ADN molde. O sea, eso se va multiplicando en varios procesos, ¿no? Varios ciclos. Como vemos acá en la imagen, para continuar la naturalización, influyen los factores, ¿no? Que es acá, como vemos, la cadena del ADN está entera. Acá donde sufre la desintegración, la descomposición, la separación. Acá, como se observa, está los ácidos nucleótidos, los ácidos nucleogenadas, que son la tiamina, la guanina, la tirosina. Y acá está descompuesta, ¿no? En 3' y 5'. Viene de distancia, ¿no? Como dije en comienzo, la neutralización tiene que estar en una temperatura de 90 a 100 grados centígrados. El segundo paso es la hibridación, y ya la temperatura de 90 grados centígrados baja a 72 grados centígrados. No, disculpen, a 35 grados centígrados, ¿no? Ahí donde vemos acá ya la hebra molde desnaturalizada, ¿no? En el cual acá el cebador interviene con la enzima acá para unirse y formar una nueva cadena de ADN, ¿no? En molde. Acá, para entender un poquito más, vemos la cadena ADN entera, ¿no? Todavía no desnaturalizada. Está todo, ¿no? Acá ya ocurre la desnaturalización, que se separa, ¿no? Por la temperatura. Y acá viene la hibridación, donde están acá separándose las bases nitrogenadas con el cebador o primer, ¿no? Y acá donde vemos que se forman ya la nueva cadena ADN después que haya pasado la naturalización y la hibridación. Acá vemos que se forma la nueva cadena, se une las bases nitrogenadas, ¿no? En una temperatura de 62 grados centígrados, ¿no? Para un poquito más, esto mayormente comprende de 3 ciclos, ¿no? Que es la neutralización, primer ciclo, el segundo ciclo que es la alineación o hibridación y el tercer ciclo que es la extinción, ¿no? No digas ciclo, señor. Cada ciclo está formado por los 3 pasos. Disculpe, sí. Cada ciclo Son está pasos, por los 3 pasos. Sí. Entonces ahí vemos el primer paso que se desnaturaliza, deshibrida y se forma una extinción. Y así se va haciendo más o menos unos 25 a 30 veces hasta llegar a 1 millón de muestras. ¿Su apellido, señor, cuál es? Hurtado. Siga, siga. Acá para ver un poquito más la cadena ADN antes de que esté desnaturalizada, una vez ya desnaturalizada, acá está con la hibridación. Y acá podemos ver un poquito más la nueva cadena que se forma a través de la mutación, ¿no? Por ejemplo, acá está la cadena y se va multiplicando así 25 a 30 veces.
en la imagen de ahí está. Acá tenemos un microtubo donde el cual adicionamos, agregamos la ración, ¿no? La ración que contiene el DNA empleado para el periodo de topraina, nucleótidos, un suelo tampón o tal polimerasa termostable, ¿no? Una que se agrega, se tapa con aceite mineral hasta este extremo y se pone el termosiflador, el cual ahí ralentiza el proceso, ¿no? De 95 grados que da una presurización y de ahí la hibridación que es a 60 y nuevamente continúa con la elongación o extensión, ¿no? Y así sucesivamente 25 a 30 veces, ¿no? Mayormente como mencioné antes, el ADN polimerasa termostable son las que vemos acá, la más común, la ADN polimerasa. Son cuatro muy importantes que no se podría decir, no se destruyen, no desaparecen. Por ejemplo, la enzima de Escherichia coli, esa sí se desaparece, ¿no? También estas siempre están con la temperatura elevada o baja, se mantienen, no desaparecen. El Thermus acuático, que estamos acá mencionando anteriormente, el Pirococcus obesis, el Pirococcus furiosis y el Hermococcus, el microorgánico. Son nada más mencionadas. Los agentes intercalantes, acá podemos hablar sobre el fluorocromo, que aumenta notablemente la emisión de fluorescencia cuando se unen a ADN de doble hélice. El más empleado en la PCR en tiempo real es el Cyanogram, ¿no? Acá vemos los ácidos nucleótidos, las organelas y las proteínas, ¿no? Donde ahí se tiñe y de acuerdo a lo que se tiñe muestran los números, ¿no? Voy a encontrar acá en la ácido nucleótido, está en inglés, y acá en organela, que está normalmente ¿cómo se llama? La mitocondria, los lípidos y el aparato Golgi, ¿no? Y las proteínas que encontramos ahí los aminoácidos, ¿no? Señor Hurtado, ¿qué significa, retrocédame por favor? ¿Qué significa esos valores? Por ejemplo, dice de emisión 511, donde dice sondas específicas de organelos, ¿no? Por ejemplo, dice emisión 511, ¿no? Excitación 505. Por ahí otro veo emisión 525, excitación 488. ¿Qué significan esos valores? ¿Cómo los interpretamos? Proofs al castellano significa sondas. Ese es donde marca la... ¿Qué señor? Ya usted llevaba un cuantitativo, instrumental. Me puede decir, física también ha llevado. Ya puede interpretar qué significa eso, que es emisión y excitación. Y qué unidades tienen esos valores, ¿ah? Lo que está hablando su compañero sobre los agentes intercalantes, ese es el reactivo adicional que tiene el PCR en tiempo real que no tiene el convencional. Lo que quiero que entiendan es cuál es la razón de utilizar esos fluorocromos y por qué estos presentan estos valores de excitación o emisión. Quiero que usted me explique qué cosa es. Doctora, esta parte no lo entiendo mucho porque no es mi parte, es una compañera que no me explaya mucho en esta parte. ¿De quién era? De Granados. Estoy tratando de... ¿De quién? ¿Granados? Granados. Granados, ¿sí dónde está Granados? ¿No está fuera? Entonces no le podría explicar. No ha venido Granados. No ha venido, no trato de... A ver, abre la puerta, de paso que hacemos pasar a los tardones. De repente ya llegó para que ella lo pueda explicar. Señor Hurtado, son longitudes de onda. Ahora dígame, ¿por qué un fluorocromo necesita una longitud de onda de excitación
y una longitud de onda de emisión. Ya, eso sí me puede contestar. Ya no necesita que venga su compañera explicando. ¿Por qué el fluorocromo necesita una longitud de onda o un espectro, se le llama, de excitación y un espectro de emisión? ¿Cuál era? No me acuerdo. Para que dé el color, para que emita un color. Obvio tiene que emitir un Claro, color, pero- ¿no? Sí, bueno, porque eso es lo que tenemos que adaptar. Pero ¿por qué hay un espectro de emisión y un espectro de excitación? Claro. Señor Hurtado, ¿qué es un fluorocromo? Usted contésteme. Porque empezó a hablar de los agentes intercalares. ¿Qué es un fluorocromo? Es que nos ayuda ¿Qué es un fluorocromo? Grupo, ¿qué es un fluorocromo? Son Sí. componentes. A ver, Son apellidico. Ponce. Ponce, a ver. Son componentes que emiten luz al ser excitados mediante la luz, o sea, mediante el láser adecuado. Entonces, según la intensidad de esa luz, se da la intensidad de excitación o de emisión, ¿cierto? Ya, ahora, se supone que un fluorocromo, ¿por qué se caracteriza? Por ser un colorante que emite fluorescencia, ¿cierto? La pregunta de alguien dirá, profesora, ¿pero a qué va todo esto? Ya supone que más adelante su compañero explicará por qué razón en el PCR a tiempo real se necesita de un fluorocromo, que se le va a llamar agente intercalante, Para ¿cierto? marcaje. ¿Ah? Sirven como marcajes. Por eso, obviamente, pero más adelante supongo que van a explicar por qué se necesita ese marcaje, ¿cierto? ¿Ok? Bien, ahora cuando hablamos de una longitud de onda de excitación, quiere decir es la distancia mínima que se necesita para que el rayo láser excite los fotones del fluorocromo. Eso que va de 0 a 2 hasta la 16 menos 1, ¿a eso se refiere? Claro, es la distancia mínima, la longitud de onda, que no es la misma. Si se dan cuenta, cada fluorocromo tiene no tiene la misma longitud de excitación o espectro de excitación. Y la de emisión quiere decir, una vez excitado con el láser, hasta dónde puede alcanzar, ¿no?, la fluorescencia. Ese vendría a ser el espectro de emisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo fluorocromo tiene un espectro de excitación y un espectro de emisión. Y dependiendo de esa longitud de onda, será el color también que emite el fluorocromo. ¿Cierto? Rojo, verde. Exacto. Hay colores que su longitud es más cortita y hay colores que su longitud es mucho mayor. ¿Cierto? Tanto de excitación como de emisión, ¿no? Entonces, su compañero justamente nos está hablando de estos agentes intercalantes que no son otra cosa que fluorocromos, ¿no? Ya van a hablar más adelante para qué son necesarios estos fluorocromos en un PCR a tiempo real, que no lo hemos mencionado en el convencional, pero en el convencional no se habló en ningún momento de un agente intercalante, ¿no? Al menos no en el conjunto de reactivos. Bien, continúen. Pues continuar con el Cybergrams. Cybergreen, señor. Cybergreen es un compuesto orgánico, ¿no? El Cybergreen no es un agente intercalante, ya que no inserta en ácidos entre los pares de bases, sino que se asocia a la molécula de ADN interactuando con la hendidura menor del ADN. O sea, acá tenemos la ADN y tenemos dos hendiduras, la mayor y la menor. Se dice que acá, una vez que se acopla a la hendidura menor, ya se vuelve red, ¿no? Que significa la transferencia de energía mediante resonancia de fluorescencia. También podemos hablar de las ondas de hidrólisis.
son oligonucleótidos marcados con un fluorocromo donador en el extremo primer que emite fluorescencia al ser excitado. Y un aceptor en el extremo 3' que absorbe la fluorescencia liberada por el donador. También se dice que la sonda está intacta, la fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor. También durante la síntesis de la nueva cadena por la TAC polimerasa, que tiene que ir a 5' exonucleasa al extremo de 5' de la sonda es hidrolizado, produciéndose la liberación del fluorocromo donador. Una vez que el donador y aceptor están especialmente alejados, la fluorescencia emitida por el primero es captada por el receptor. Acá tenemos una imagen. Ah, no, así, más adelante también. No, sí. No, abajo. Ahí. El molecular, factor, ¿no? Parecidas a las sondas de hidrólisis, son bien parecidas, ¿no? Tienen una molécula donadora en el extremo 5' y una molécula aceptadora en el extremo 3'. Además tienen una estructura secundaria en forma de asa, que se tiene y mantiene unidas ambas moléculas. Al no estar hibridada con el ADN de molde, la fluorescencia emitida por el donador es absorbida por el aceptor y no es aceptada por el receptor del equipo. A ver, ¿esa también es su compañera? Ahí está la imagen, lo voy a explicar, doctora. Ya. Pásenme. Antes de que me explique la imagen, hágame la diferencia entre lo que es una sonda y un fluorocromo. En otras palabras, una sonda y un agente intercalante. Porque primero me está hablando de sondas, retrocédame por favor antes de que empiece a explicar. Sondas de hidrólisis. ¿Se llaman sondas de hidrólisis o sondas de hibridización específicas? A ver, antes de eso hay otra cosa, hija, a ver, retrocede, hija. Retrocede. No, ya, avanza una. No, retrocede. Ya. Tanto las ondas de hidrólisis como las molecular beacons y todas las que explique más adelante, todas esas se llaman sondas de hibridación específica, señor Hurtado. ¿Qué es una sonda de hibridación específica? ¿Y cuál vendría a ser la diferencia con un agente intercalante? Sonda de hibridación, como mencioné, trata de que a baja temperatura se produce ¿cómo se dice? A baja temperatura de 35 a 60 grados centígrados, interviene ahí el cebador o primer, ¿no? Pero esos no son primers, ojo. El cebador o primer, ¿no? Ya, pero esos no son primers, estas son sondas de hibridación específica.